Trabajamos con la religión taoísta. Anteriormente estuvimos trabajando con la religión confucianista o el confucianismo. Seguimos la China, una religión de la China. Habíamos dicho que los chinos, ellos tienen tres religiones a las que acuden para diversos intereses o necesidades. En temas morales, recurren al confucianismo. Cuando requieren temas más espirituales o místicos, recurren al taoísmo. Y con respecto a lo que ocurre después de la muerte, recurren o van al budismo. Si Confucio y sus seguidores tienen una orientación intramundana y tratan de robustecer el Estado, el gobierno, así como de mejorar el bienestar terreno y temporal de los súbditos, porque ellos están preocupados del aquí, del ahora, lo terrenal, lo social, lo político, lo económico. Hacer feliz a los ciudadanos, hacer feliz entre los miembros de la familia, a fomentar y a cultivar la paz y la tranquilidad entre todos los miembros de una sociedad. De eso trata Confucio o las grandes preocupaciones de este hombre. Pero se olvidaron o prescinden. No podemos decir que hay una indiferencia de los temas espirituales, sino un sobreénfasis, podríamos decir, como lo estuvimos analizando la clase anterior, un sobreénfasis o invierte el énfasis el confucianismo con respecto a las religiones tradicionales chinas, del cielo a la tierra. Pero no todos los chinos quedaron conformes con esta nueva forma de filosofía y que se convierte en una religión y tiene un elemento religioso, por eso que se estudia dentro de la religión. Porque Confucio se sentía como un hombre que tenía una vocación y un llamado celestial. El taoísmo los taoístas fueron los que estuvieron desconformes con esta especie de religión muy terrenal. Ellos necesitaban algo mucho más espiritual, más vivencial, vivencial y por medio de la experiencia. Necesitaban la parte y el elemento místico propio de los seres humanos. Es verdad que todos tenemos diversas personalidades y dentro de esta diversidad de personalidades existentes hay algunos que son más dados a lo místico, a experimentar los trances, el estado de éxtasis, por ejemplo. Y de eso se trata el taoísmo. El taoísmo vuelve la espalda a la actividad política para caminar hacia el puro ser, que es el Tao. Es una especie de, como una especie de protesta o trata de recuperar lo que no consideró el confucianismo, pero se va al otro extremo porque no le interesan los temas políticos. Se aparta de la política. Del mismo modo como una posición cristiana evangélica, en realidad no es cristiana evangélica, sino que proviene incluso ya de la época de los padres de la iglesia. Tertuliano de Cartago creo que fue uno de ellos. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Afirmó, es decir, hay que apartarse totalmente de todo lo que tenga que ver con asuntos públicos. Entre ellos está la política, la economía, la filosofía, por ejemplo. Solamente con temas religiosos, espirituales o teológicos. Por lo tanto, es muy antigua esa posición de no querer nada con la política. En nuestro país, en un momento, existió ese enfoque. Ahora ya no podemos decir eso mismo porque tenemos diputados que son evangélicos. El taoísmo vuelve la espalda a la actividad política para caminar hacia el puro ser, el Tao, aunque vive con la obsesión de ser inmortal en la tierra sin morir. La preocupación entonces del taoísmo es de realizar o vivir conforme
a la aspiración del Tao, a encontrarse con el Tao, a armonizar con el Tao. Y lo otro quizás sea lo más crítico, el defecto en realidad del taoísmo es su gran debilidad. La gran debilidad del hinduismo son el sistema de casta, porque ahí es el punto donde más se critica al hinduismo. En el taoísmo es la búsqueda de la inmortalidad física. Los filosóficos, claro, no dicen no tiene relación con la inmortalidad física, sino más bien tiene que ver con la inmortalidad del alma. Pero el elemento de la inmortalidad física está presente desde siempre. Y hay ejercicios también para obtener la inmortalidad física. Ellos no desean morir, quieren vivir permanentemente, experimentar la inmortalidad. Recuerde que cuando iniciamos y justificamos también el estudio de las religiones mundiales en las instituciones teológicas, es para autocomprendernos a nosotros mismos, y en la medida en que nos comparamos con las otras religiones. Por eso que alguien dijo, un autor de la fenomenología de la religión, aquel que conoce solo una religión no conoce ninguna. También el estudio de las religiones comparadas nos sirve para la evangelización y para la misión de la iglesia. Todos los misioneros, bueno, tienen varios cursos y uno de ellos fundamentales es de las religiones del mundo. Si se dirigen a un territorio en particular, deberían estudiar bien esa religión, esa cosmovisión, porque nos ayudan a estar atentos a las analogías de fe o a identificar los puntos de contacto y aquellos elementos que están muy relacionados con el cristianismo. Aquí vemos un elemento que es la inmortalidad. Los taoístas están obsesionados. Algo de lo que más ellos aspiran y desean es lograr la inmortalidad. Por lo tanto, si llega un cristiano acá, a China, o chinos que son taoístas y le presenta que Cristo es el que logró la inmortalidad, fue el primer inmortal, el primogénito de la resurrección de los muertos, era un cuerpo inmortal, incorruptible, imperecedero, espiritual, celestial, y también los cristianos, cuando vuelva por segunda vez, va a glorificar los cuerpos, ya los cuerpos se caracterizarán por la inmortalidad, entonces el cristianismo debería ser muy atractivo para los taoístas, porque precisamente eso es lo que andan buscando, la inmortalidad. Y el cristianismo se lo da. Sería una tierra fértil entonces los taoístas para la presentación del Evangelio. Con respecto a la vida del fundador, está rodeada de leyendas míticas. Según se dice, esta es una leyenda mítica, había permanecido en el seno de su madre virgen 82 años, en el vientre materno, que hasta que un cuerpo celeste se introdujo por la boca de la mamá y salió por el costado izquierdo, por donde por fin nació la luz de su hijo, que tenía arrugas en el rostro y cabello blanco cuando nació, según esta leyenda mítica. ¿Encontramos otra analogía de fe? Sí, claro que sí. De la mamá que era virgen, de la mamá virgen. Claro, la diferencia es que aquí fueron 82 años que estuvo en el vientre materno, según esta tradición, esta leyenda mítica del taoísmo. De los 5.000 signos del Tao Te Ching, ahora el Tao de Jin, fueron escritos por un solo autor o si se trata de una colección de sentencias de varios autores, no se sabe exactamente quién es el que escribió, si uno o varios autores, esta obra, el Tao Te Ching. Tal vez alguna de un maestro y la restante es la mayoría de los discípulos. Estos escritos se pueden datar en el siglo segundo antes del Señor Jesucristo. Tienen también textos canónicos. Y este es el libro Tao Te Ching. Surge una pregunta con respecto a esta figura. ¿Existió realmente Lao Tzu, el fundador del taoísmo? La tradición dice que el fundador habría sido Lao Tzu, viejo antiguo maestro, y su apellido Li. La mayoría de los autores niegan la realidad histórica de Lao Tzu.
Parece que no existió entonces. Pero si existió o no existió, la verdad que no es tan relevante para el estudio de la religión taoísta, porque a diferencia del cristianismo, esta religión, sin su fundador, permanece activa, completa, porque es un sistema religioso independiente de su fundador. En cambio, el cristianismo no es así, porque el cristianismo se fundamenta en Jesucristo. Sin Cristo no existe el cristianismo. En cambio acá no, porque es un sistema bien coherente que no demanda ni se fundamenta en el fundador. Por lo tanto, permanece el sistema intacto, el sistema religioso taoísta. En ese sentido, no es muy importante si existió o no. Está ahí esta religión y es practicada por una multitud de personas. Su nacimiento se dice que fue alrededor del año 604 a.C. Se dice, que no hay certeza porque la mayoría de los autores niegan que realmente existió este hombre. Pero supongamos que haya existido en el año 604 a.C. Entonces estamos en la época en que los israelitas ya en el Medio Oriente ya se fue la primera deportación, el año 605 se fue la primera deportación a Babilonia. Ahí ya Daniel se encuentra en Babilonia. Ha perdido su poder político, Judá, y ahora ya se encuentra como súbdito de los babilonios. En cambio, en China está naciendo o nace Lao Tzu, el fundador del taoísmo. ¿Qué es lo que es el taoísmo? ¿Es una filosofía o es una religión? Los autores chinos suelen diferenciar entre la escuela taoísta y el taoísmo como religión. Son ambos. Es un sistema filosófico y también es un sistema religioso. El taoísmo filosófico, como filosofía de los orígenes, es una filosofía pura, recogería la herencia de los llamados analistas conocedores de la tradición e historia china, así como de su saber y de su sabiduría. Como el confucianismo se preocupó de rescatar las tradiciones chinas, la sabiduría, la moral, los principios, los valores, el arte de gobernar, también está el elemento religioso, todo eso lo rescata el confucianismo. El taoísmo rescata los otros elementos más religiosos. Acá, eh, en este aspecto de la filosófico de la escuela filosófica altruista, rescata aquellos elementos filosóficos que no consideró el confucianismo. Fue una reacción contra el confucianismo. Eso es esta escuela taoísta, una reacción. Un, estaban desconformes con las enseñanzas de Confucio. Lao Tzu sintió que las enseñanzas de Confucio eran demasiado conformistas y moralistas. Se podría decir que estaba rebelando o se estaba rebelando contra lo establecido este hombre. Una especie de como un protestante, podríamos decir, lo que es el Lao Tzu. Si existió realmente, sería como un protestante. Está desconforme con el sistema religioso que está proponiendo Confucio. Lao Tzu hizo hincapié en el individuo y no en la sociedad. Yo veo como Confucio, como el luteranismo, como el anglicanismo, como la iglesia reformada, la iglesia presbiteriana en Escocia. Son iglesias nacionales. Se convertía el luterano, algún, algún príncipe, todo el reino donde él tenía jurisdicción, todo se volvía luterano. El rey, Enrique VIII, se volvió, bueno, seguía siendo católico, pero se independizó del catolicismo romano. Todos los súbditos se independizan también del catolicismo romano. Y nace la iglesia anglicana. Todos son anglicanos entonces. La iglesia de la Reforma en Ginebra, en los Países Bajos, en Suiza. Si
las autoridades adoptan el protestantismo, entonces todos vamos a ser protestantes. Para ser luterano o anglicano, en esa época del siglo XVI, o de la Iglesia Reformada, tenía que adquirir los catecismos de cada una de las iglesias. Es más colectivo, entonces. Está relacionado con lo político, con la sociedad, con las autoridades, con los gobernantes. El confucianismo es algo así, es así, está muy estrechamente relacionado con el gobierno. En cambio, el taoísmo se parece más a los evangélicos, porque los evangélicos están más preocupados de la salvación personal. Por eso que nosotros decimos, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, porque es mucho más personal e individual y además decimos, la salvación es personal. Y el taoísmo está preocupado del individuo, no se preocupa mucho de la sociedad. Si Confucio enseñó el deber, la moderación y la sociedad, Lao Tzu aprecia la libertad, la liberación y la naturaleza, la manera de hacer el ser. Esto se parece mucho a la filosofía de los presocráticos, la filosofía griega antigua, cuando se preguntaron qué es lo que es el origen de todo. Dijeron el arjé, el principio. Algunos dijeron que era el agua, otro dijo que era el fuego. No, no me acuerdo si alguien dijo que si era el aire o no, no recuerdo. Otro dijo que era el amor y el odio. Y así, siguieron continuando especulando los griegos. Y alguien dijo después si el cuerpo está compuesto de agua, o todo está compuesto de agua, o de fuego, o de amor y de odio. Una mesa, por ejemplo, antes de ser mesa, ¿qué es lo que era? Era un árbol. Y antes de ser árbol, ¿qué es lo que era? Era, eh, bueno, una semilla. Y antes de una semilla, bueno, esto era parte de una flor, entonces era una parte de otro árbol. Antes de ser mesa, eso fue otra cosa. Y antes de ser algo era otro. ¿Y qué es lo que es eso? Bueno, llegaron a la conclusión de que el origen de todas las cosas es el ser. Es, porque no puede no haber nada. Tiene que haber habido algo. Es decir, hay algo. No puede decir que no haya nada. Porque desde el momento que alguien diga que no hay nada, ya se está contradiciendo porque el que está diciendo que no hay nada ya es alguien. Ya hay alguien. Es alguien que está hablando de eso, por lo tanto, no, tiene que haber algo. Entonces, lo más fundamental, lo más esencial, el principio de todo es el ser, ¿ya? Y comenzaron los filósofos a especular acerca de lo que es el ser. El Tao se parece mucho a eso, es el ser. Han tenido mucha dificultad los filósofos de definir lo que es el ser porque nosotros lo utilizamos frecuentemente en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, nosotros decimos, yo soy, tú eres, esto es una mesa, esto es un lápiz. ¿Qué más decimos? Esto es un animal, pero ¿qué es lo que es eso? La esencia de todo eso, porque antes de ser algo, o de ser una mesa, por ejemplo, era otra cosa y así. La esencia, lo fundamental, todo. Bueno, para nosotros los cristianos, de lo que están especulando los filósofos es Dios, se refiere a Dios. Es lo esencial, el presupuesto, el fundamento de todo lo que existe. Después de todo lo existente, el fundamento de todo, el presupuesto de todo, es Dios. Claro que como ellos dependen de la revelación general, entonces no saben lo que es. Dicen es el ser. El Tao es muy parecido a eso. Su tema unificador es quitar nuestros ojos de las normas de la sociedad y enfocarnos en nuestros sentimientos, el lado no racional, que no es necesariamente irracional de la vida. Esa es la preocupación y ese es el énfasis del taoísmo. Los taoístas están preocupados de la consecución de los estados alterados de conciencia, es decir, los trances.
Ellos buscan el trance, el éxtasis, la experiencia espiritual de los místicos y de la inmortalidad física. Sería la dimensión que siguió la línea de la magia entonces, del chamanismo enraizados en China, aunque venido de otras zonas nórdicas siberianas. Si el confucianismo rescata de la tradición china los valores y los principios, la idiosincrasia china, el taoísmo rescata el chamanismo, la magia, el esoterismo, lo espiritual, lo místico de todas las tradiciones chinas, que había pasado por alto, no lo había considerado el confucianismo. El taoísmo o el daoísmo es otra parte de la mezcla religiosa de China. Así como en el budismo, el hinduismo contiene religiones radicalmente diferentes dentro del istmo, hay tipos radicalmente diferentes también dentro del daoísmo o el taoísmo. Hay dos grupos básicos del daoísmo, uno el religioso y el otro el filosófico. Los daoístas religiosos creen en los dioses con poderes redentores. Aquí sí se menciona de los dioses. Confucio no le interesaba acerca de los dioses. ¿Cómo servir bien a los dioses? Dijo uno de los discípulos. Todavía no sabes servir bien a los hombres, vas a servir bien, vas a estar preocupado acerca de los espíritus, le respondió Confucio. Bueno, acá no quedaron conformes con esa respuesta de Confucio y los taoístas. Quieren saber más acerca de los dioses. Y ellos hablan acerca de dioses que tienen poderes redentores. La naturaleza humana es pecadora también, se encuentra ese elemento. Y en la redención de la culpa y del pecado por medio de la oración está la dimensión de la culpa. Y también se practica la oración, el arrepentimiento, es decir, la penitencia. Pero se encuentran otros elementos que no se encuentran en el cristianismo, la alquimia y otros rituales de la religión personal. Ellos buscan la inmortalidad. Los daoístas religiosos, por otro lado, son ateos, que no creen en la vida después de la muerte, porque son del lado o del aspecto filosófico. Hay dos corrientes entonces, una filosófica y la otra religiosa. Por lo tanto, es el taoísmo tanto una filosofía como una religión. Con respecto al Tao, Lao Tzu toma este término del pensamiento tradicional chino. Es una idea que ya se había especulado con anterioridad, pero es muy parecido a los griegos cuando están reflexionando y pensando acerca de lo que es el ser, el origen, el arjé, el origen de todas las cosas. Acá se parece mucho lo que es el Tao, pero lo elige de su sistema religioso y lo modela conforme a sus profundas reflexiones metafísicas. Su concepto del Tao es muy elevado, aunque fluctúa entre el ser personal e impersonal. Ya nos encontramos con estos conflictos de cómo definir lo que es el Tao. Nos encontramos con esta disyuntiva de qué es lo que es. Por ejemplo, Brahman en la religión hindú. Resulta que Brahman y Brahman no son lo mismo, pero para otro es lo mismo. Y para otro es Vishnu, y otro es Krishna. Y uno es personal y el otro es impersonal. Es decir, uno es un Dios que tiene inteligencia, voluntad y sentimientos. En cambio, lo otro es una especie de una energía como el viento, la electricidad, un ser impersonal. El Tao aquí nos dice los taoístas que es un ser, es decir, es tanto personal como impersonal, de orientación monista, puede ser personal o impersonal, o de orientación monista. Monista es lo único que existe, una sola esencia, todo lo que existe. O incluso monoteísta también, es un dios, de un solo dios, y no existe otros dioses, pero con fuertes ingredientes del panteísmo humano cósmico. En realidad no se sabe muy bien qué es lo que es el Tao,
con todas estas definiciones, digo, personal, impersonal, monista, monoteísta, panteísta, humano cósmico. Bueno, después de la definición final, ustedes se dan cuenta que no se puede definir el Tao. ¿Qué es lo que es más o menos lo que explican los taoístas? El Tao es el principio hacedor de todo. ¿Esto le suena familiar o no? Miren, aquí estamos. Si suponemos que Lao Tse nació el año 604, adoptamos esa posición para ser más tradicionalista con el taoísmo. Es decir, el siglo séptimo antes del Señor Jesucristo, en la época de Jeremías nos encontramos, de Daniel, del profeta Ezequiel, allá en el Oriente, en el Medio Oriente. Acá en China nos encontramos con Lao Tse. Y después en el siglo primero el apóstol Pablo va a escribir, Cristo es el creador y sustentador de todas las cosas. Juan también va a decir lo mismo. En él fueron creadas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido hecho, hecho fue. Pero Lao Tse nació en el año 604 y está diciendo que el Tao es el principio hacedor de todo. Es el principio primigenio, primordial del cielo y de la tierra y del universo. No sé su nombre, pero yo lo llamo Tao, dijo Lao Tse. Es muy familiar esto, pareciera que estuviese hablando de Dios, me parece que estuviese hablando de Jesucristo, pero él es del siglo séptimo antes de Jesucristo. Antes de que Juan y Pablo escribieran, Cristo es el creador, sustentador de todo el universo. Por medio de la reflexión, en realidad no es algo nuevo lo que está diciendo Lao Tse. Recuerde que él está recopilando, está rescatando el concepto del Tao que se ha especulado desde tiempos, no sabemos, inmemoriales podríamos decir, porque no se sabe, desde qué fecha comienzan a especular los chinos acerca del Tao. Y él lo rescata nada más. Y él lo integra dentro de su sistema religioso. Pero aquí nosotros estamos viendo a Jesucristo. Por eso es que esta religión del confucianismo es una tierra fértil para la evangelización. Hay muchos puntos de contacto, muchas analogías de fe. Pareciera que nos estuviesen esperando que nosotros vayamos a hablarle con el apóstol Pablo cuando le dijo al Dios no conocido al cual ustedes adoran sin conocer, yo soy el predicador de ese Dios. Y él tiene un hijo y su hijo es Jesucristo. Acá podríamos decir lo mismo. El taoísmo dice, yo no sé no sé cuál es su nombre, pero nosotros le llamamos el Tao. Bueno, nosotros podríamos decir el creador y hacedor de todas las cosas, el creador del cielo, de la tierra y de todo el universo, el principio primordial de todo. Aunque ustedes no saben cómo se llama, le llaman el Tao, pero él se ha revelado a nosotros y se ha revelado con un nombre y se ha encarnado y se llama Jesucristo. Fue muy sencillo de presentar el Evangelio a los taoístas, entendiendo qué es lo que es para ellos el Tao. ¿Qué más dicen los taoístas acerca del Tao? Más aún sin nombre, dice, es sin nombre, no tiene nombre, no se ha revelado su nombre. A nosotros los cristianos sí se ha revelado su nombre, conocemos su nombre. Pero ellos, por medio de la revelación general, no lo conocen. Aquí voy a mencionar algo, mis queridos hermanos, cuando hablamos de revelación. Revelación. Revelación significa descorrer el velo, dar a conocer lo que el hombre no puede conocer por sí mismo. Hay una revelación general y hay otra revelación especial. La revelación especial está subdividida en la revelación escritural y la revelación encarnacional. La revelación general, Dios se reveló en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo dice en Romanos, lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles
por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa, porque lo invisible de Dios se ha dado a conocer. Aunque los gentiles no tienen la ley, sin embargo, tienen la ley de su conciencia, la ley escrita en sus corazones. A eso se llama la revelación general, es decir, Dios se ha revelado, pero esa revelación se llama general, por medio de la creación, por medio de la ley interior, la moralidad que nosotros tenemos, por medio de la razón, por medio de la historia también, por medio de la constitución del ser humano. Nosotros somos seres religiosos. En ese sentido, en ese sentido, Dios se ha revelado a esta cultura china y la India también se ha revelado. Y de ahí se extrae las analogías de fe de la cual estaba hablando, o los puntos de contacto, que son como ilustraciones para conectar el Evangelio cuando se va a predicar a otras tierras. Es una obra también del Espíritu de Dios para preparar el terreno para presentar el Evangelio. Y la revelación especial es la revelación directa de Dios sobre un pueblo. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento sobre la iglesia, y esa revelación quedó registrada en un libro, y esa es la Biblia. La Biblia es el registro de la revelación especial. Lo que está diciendo Lao Tse es resultado de una revelación de Dios también. Pero antes de que se apresure a condenar que es una revelación, o sea, no me refiero a la revelación especial, sino a la revelación general. Se captó esta explicación, ¿verdad, mis queridos hermanos? Hermano Hermano Pablo, Bernardo, sí, 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 hermano Bernardo, esta, esto que el ser humano lleva desde la creación, fuimos creados para adorar, correcto. ¿cierto? Y bien citó ahí usted un texto bíblico donde dice que Dios, ¿cierto?, pone en el corazón del hombre. Y no será esto lo que mueve a todas estas culturas a tener ¿cierto?, una idea de un ser superior, como por ejemplo en este caso de que se habla del principio como hacedor de Mm, todo, correcto. porque de alguna forma el ser humano lleva dentro de sí como este conocimiento quizás inconsciente del creador, y esto lo Así lleva a es. tener ideas y a hacer especulaciones en base a lo que hay dentro de él, de ellos Correcto, en este sí. caso, ¿cierto? Así es. Así es, hermano Bernardo. Correcto. Así es. Eso de la naturaleza religiosa, que es parte de la constitución de todos nosotros los seres humanos. Todos nosotros somos religiosos, pero esto es extraordinario porque ellos no tienen Biblia. Eso es lo extraordinario. Pero lo que está haciendo Lao Tse no es un profeta, él es simplemente alguien que está recabando información de los antiguos chinos, de información religioso, del Tao. Los antiguos chinos hablaban del Tao, una especulación del Tao. Pero es tan parecido, es tan igual, casi exacto a lo que nosotros creemos con respecto a Jesucristo. Impresionante, asombroso. Bueno, la explicación es por medio de la revelación en general. No, no, no. Si entendemos que Dios se reveló a las culturas no tan concretas y específicamente, no nos sorprende tanto, pero igual es extraordinario. Es decir, una evidencia de la revelación en general. Y dice, no tiene nombre. Es el principio del cielo y de la tierra, y con nombre es la madre de los 10.000 seres, que los chinos creen en muchos dioses y entre ellos se pueden contar 10.000. Padre de todos los seres. Es decir, el Tao tiene como dos etapas o estados. El trascendente, cuando hablamos acerca de los 10.000, nosotros podríamos interpretarlo esto. En realidad esos 10.000 no son dioses, sino que son criaturas, son ángeles. Entonces así podríamos dialogar un poco con ellos, con los taoístas. Tiene tres estados, perdón, dos etapas. El trascendente, solitario. Trascendente significa que es- está más allá de nosotros, más allá de nuestra comprensión, es totalmente diferente a todo lo que existe, a todo lo que se logra ver y apreciar, a todo lo creado. Solitario también.
en el cual carece de nombre. O sea, es inaprensible, es incognoscible, es inmutable, es infinito. Bueno, dice incognoscible, creo que fue Agustín de Hipona que dijo, si usted me logra precisar lo que es Dios, entonces eso ya no sería Dios, porque Dios es incognoscible. Se ha revelado en algún aspecto nada más, pero no en todo. No se ha revelado, nunca conoceremos incluso su esencia. Si alguien dice esto es la esencia misma de Dios, ya eso no es Dios, porque Dios es incognoscible. Esto lo dijeron los padres de la iglesia, Agustín de Hipona. Hasta el día de hoy los teólogos siguen planteando la misma idea. Y es verdad, todos estamos de acuerdo, porque por toda la eternidad le estaremos conociendo. Entonces, absolutamente incognoscible, tiene razón, es muy parecido al cristianismo en este sentido. Inmutable, infinito, es lo mismo, la misma característica de atributos del Dios bíblico es lo que está mencionando el taoísmo con respecto al Tao. La segunda etapa o periodo se inicia cuando hace tanto al dios cielo como la diosa tierra de las creencias tradicionales chinas. Como esto depende de la revelación general, es evidente que se puede pervertir la idea pura de lo que del Dios cristiano. La fórmula 10.000 veces significa todos los seres que han existido, que existen y que existirán. Diferentes al Tao. Bien, estamos tratando de describir lo que es el Tao. Eso es el Tao, según los taoístas, una religión china también, que no se disputan actualmente. Antiguamente sí, se disputaban el, el predominio sobre los chinos, o se disputaban el amor de los chinos. Los emperadores, algunos eran budistas, luchaban contra los taoístas, y después llegaba un emperador taoísta, luchaba contra los budistas y ahí estaba. Ahora ya las tres religiones conviven en paz y los chinos recurren a las tres. Hermano Boris, adelante. Hola, profesor, bendiciones. Quería hacer una consulta con respecto al Tao, el concepto de Tao que tienen los taoístas. Eh, Ellos definen al Tao como el principio hacedor de todo. Eso también se podría comparar, por ejemplo, con el concepto que tenían los griegos con respecto al creador de todas las cosas, que ellos lo llamaban el Logos. Entonces, el Logos para los griegos era el creador de todas las cosas, de todo lo que existe. Ya, entonces, algo así es como el Tao para el taoísmo, o sea, es como ese mismo concepto del creador de todas las cosas, Sí, muy o es otro parecido, es muy concepto. parecido, es muy parecido. Yo no sé si... A ver, busquemos algo. Los presocráticos, ¿de qué época eran los presocráticos? Si usted me ayuda a buscar, por favor, mis hermanos, los presocráticos. Recuerde que en el 604 vivió, según la leyenda, porque no estamos seguros ni siquiera si existió o no, Lao Tse. Los presocráticos. ¿Ya? ¿De qué época son los presocráticos? Mm. Si alguien me ayuda, por favor, para no buscar un libro aquí, estoy buscando lo más rápido. Época de los presocráticos. Presocráticos. La época, a ver, Usted dice cuando el origen de ellos, ¿qué fecha empezaron? del siglo sexto al quinto. Es de la misma época del nacimiento de Lao Tse, ¿ah? O sea, son contemporáneos. Parece que lo que están especulando acá en China es lo mismo que están especulando los griegos allá en el occidente. Ay, por eso surge la pregunta, ¿se habrán conocido estas personas, los griegos con los chinos? ¿De dónde extrajeron la filosofía los griegos? Bueno, algunos filósofos
Aquí lo tengo. Enrique Dussel, que es un filósofo de origen argentino, radicado en México, es uno de los representantes del movimiento denominado Filosofía de la Liberación. También es teólogo, él es licenciado en teología, de la teología de la liberación, pero se dedica ahora de la filosofía de la liberación. Y él dice que en realidad la filosofía de los griegos proviene de la India y proviene también, ¿dónde me dijeron? De los egipcios. De ahí proviene la filosofía. No proviene de Grecia, sino de las culturas. No me acuerdo si dice de los chinos o no, pero es muy parecido a lo que especulaban los griegos y son de la misma época. Yo no sé si realmente se intercambiaron conversaciones, cartas o correspondencia, no sé, pero dicen casi lo mismo. Buscan lo mismo, el Tao uno y lo otro el Arjé, que después van a especular con el Logos. El Tao también es el principio ético-moral, además de potencia y causa natural de las cosas, del universo. Es también moral, espiritual, dotado de propiedades éticas, como la bondad suprema, la ausencia de deseos, la moderación sin codicia alguna, el amor altruista. ¿Qué le parece las características morales que los taoístas le atribuyeron al Tao o descubrieron del Tao? No sé cómo decirlo, si lo descubrieron o le atribuyeron a estas alturas. ¿Qué ocurrió con los chinos con respecto a esta especulación del Tao? Es la norma de todo sin ser normado por nada ni por nadie, pues la norma del Tao es el Tao mismo, o es el mismo Tao. El estándar de toda moralidad, de todo comportamiento ético en el cristianismo es Dios. Él es el estándar. Sabemos que esto es bueno y esto es malo de acuerdo a lo que ha definido Dios. Pero Dios no tiene ninguna norma o no está sujeto a ninguna norma. Él mismo es su propia norma. Dice exactamente lo mismo que la teología cristiana acá, pero mucho anterior, muy, muy anterior a la definición sistemática de la teología cristiana. Sí, antes del cristianismo, estamos hablando del siglo séptimo antes de Jesucristo. ¿Qué más dicen los taoístas acerca del Tao? El modelo de los hombres. El Tao es el modelo de los hombres, la norma del comportamiento humano, tanto del individual como del familiar, de lo social y lo político. Estamos frente a una cultura oriental, donde la característica de esta cultura oriental es holística, holística, de la oriental. En cambio, la occidental es dualista, dualista. Ahí vemos culturas distintas. La holística, todo se relaciona con todo. Hay una especie de un engranaje, como un reloj suizo. Todas las piezas están estrechamente relacionadas consigo mismo, y si de ese reloj una pieza le falta, ya el reloj no funciona. Todo está estrechamente sincronizado, regulado, engranado, interconectado. Esa es la idea de holístico. Por lo tanto, lo espiritual se relaciona con lo familiar, lo social, lo político, lo económico, lo cultural, lo nacional, en todas las áreas. En cambio, en el occidente, de la filosofía griega, dualista, lo espiritual, de hecho, es el polo opuesto de lo material. Lo material es lo malo, lo espiritual es lo bueno. Es diferente. Por eso que no se relaciona mucho con la política, la economía, la cultura, lo nacional. En el occidente cristiano, no en el occidente, perdón, no en el cristianismo oriental, porque en los orientales todos son holísticos. Por eso que el problema que tuvieron siempre las iglesias del Oriente estar sometida bajo los regímenes políticos hasta el día de hoy, en Rusia, por ejemplo, y en Ucrania. La iglesia es parte del Estado.
Su imitación es el modo mejor de venerarlo y más perfecto que los sacrificios, que el culto exterior. Mire lo que está diciendo el taoísmo, ¿ah? Aquí nos encontramos entonces con una religión que es muy elevada, una religión muy parecida a la religión judeo-cristiana, y que está hablando de estos elementos en el mismo sentido como los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías. Jeremías existe en el año 720, al 700 antes del Señor Jesucristo. Isaías decía: estoy harto, estoy hastiado, estoy cansado de sacrificio, de holocausto, de carnero, machos cabríos. Me descompone el estómago ver todos estos sacrificios y ustedes no obedecen la ley. Todos estos servicios son religiosos, son exteriores, son un simulacro de adoración. Están actuando del mismo modo como actúan las naciones cananeas, porque los cananeos matan un cordero y ese Dios queda contento, pero el Dios bíblico, el Dios judío, queda contento en tanto obedezcan la ley de Moisés. Eso dice Isaías en el Medio Oriente, allá en Israel, en Judá, en el siglo octavo antes de Jesucristo. Y acá en China, en el 604, si es verdad que nació ahí en esa época, dice lo mismo que el profeta Isaías y que Jeremías y todos los profetas. Los ritos religiosos no tienen valor si no va acompañado de una transformación del interior, una transformación del corazón. Confucio decía exactamente lo mismo. Esto es lo impresionante de los chinos. Tienen una religión muy elevada, realmente elevada. No es como la cananea o de los pueblos del Medio Oriente, los de Mesopotamia, los de Egipto, los de Canaán, entre otros. ¿Qué más? Dada la naturaleza del Tao, su imitación aceptada no consiste en la prisa, ni en el activismo, sino en la sencillez, en la falta de pretensiones y prepotencias, en la actuación reposada, serena, y esto se le denomina el Wu Wei, no actuar o no actuación. Tao, el significado literal de esta palabra es camino o es vía. Tengo un libro acá de un taoísta, y de hecho, después de Lao Tse se dice que este autor, ¿cómo se llama? Xuan Tzu, es el padre, juntamente con Lao Tse, de los taoístas modernos. Yo este libro me lo compré hace mucho tiempo, mis hermanos. Creo que fue antes de convertirme al Evangelio, me lo compré. Ni me acuerdo dónde fue que lo compré. Pero me interesaban estos temas de los japoneses, de los chinos, recuerdo, de las religiones. Y yo creo que por eso lo compré. Y ahora resulta que revisando, preparando esta clase de religiones mundiales o religiones comparadas, resulta que me doy cuenta que lo tenía todavía. Y justamente este libro, en una sección, habla acerca del Tao. Dice una parte: existe el Tao, es entonces algo que existe. ¿Puede no existir? ¿Existe algo que existe? ¿Que no puede existir? Me parece que estuviese jugando con nosotros los chinos. No lo entendemos un poco, pero es propio de su cultura, al parecer. Nombrar a Tao es nombrar una no cosa. Es lo primero que dice este autor. Nombrar a Tao es nombrar una no cosa. Tao no es el nombre de un existente. Causa y azar. No tiene relación alguna con el Tao. Tao es un nombre que indica sin definir. Tao está más allá de las palabras y más allá de las cosas. No viene expresado ni en palabras ni en silencios. Donde ya no existen palabras o silencio, se aprende el Tao. No sé si usted entendió algo.
Tenemos que pedirle algo, una ayuda aquí a un maestro taoísta para que nos explique qué es lo que quiere decir con respecto al Tao. Pero, como lo mencionaba anteriormente, es inaprensible, es incognoscible el Tao. el- no se puede definir lo que es el Tao, esa es la idea. Si alguien define lo que es el Tao, ya eso no es el Tao, está explicando cualquier otra cosa menos el Tao. Esto ocurre igual que cuando le dijeron a Albert Einstein, explíquenos acerca de la teoría de la relatividad, pero con términos muy sencillos, básicos, de tal manera que nosotros entendamos. Él dijo, si yo lo explico con términos sencillos y básicos, de manera que todo el mundo lo entienda, entonces ya no estaría explicando la teoría de la relatividad. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si alguien es capaz de explicar lo que es el Tao, ya no es el Tao, sería cualquier otra cosa. Por lo tanto, el Tao debemos conformarnos que no sabemos qué es lo que es. Tenemos ciertas ideas. El principio hacedor de todo, principio ético-moral, modelo de los hombres. Es muy parecido al concepto de Dios que nosotros tenemos. Como somos cristianos, en realidad nosotros decimos el Tao es Dios, pero revelado en términos generales a la cultura china. Habíamos dicho del Wu Wei, o hacer, no acción, norma de conducta, imitación del Tao. ¿Qué es lo que es el Wu Wei? El que se dedica a aprender a tratar de acumular conocimiento día tras día, pero el que se dedica al Tao trata de disminuir su acción día tras día. Observe lo que significa el Wu Wei. La disminución y la vuelve a disminuir hasta que consigue no hacer nada. Parecía, esto no se debe interpretar literalmente de no hacer nada, sino que quiere decir otro, o quiere aludir a otro fenómeno, no sé si decirlo espiritual, yo creo que sí, es un fenómeno espiritual, una actitud espiritual, adoptar una actitud frente al Tao. No consiste en no hacer nada. Cuando ha llegado a esta etapa de no hacer, nada hay que no haga. Nada hace, pero nada deja de hacer. El hombre perfecto se dedica a no hacer nada y a enseñar callado. Entonces vive una especie de quietud mística. El Wu Wei entonces es una quietud, en no hacer nada. Es una quietud, pero mística. No es que no haga nada, porque cuando ha dejado de hacer, en realidad no hay nada que no haga. Es lo que dicen los taoístas. Porque ahí realmente comienza a actuar. Pero la idea es que cuando el taoísta se abandona a sí mismo y deja de hacer y actuar él, entonces ahora el Tao comienza a actuar. Yo creo que esto le resulta un poco familiar a ustedes, mis hermanos que son cristianos. Yo creo que algo le resulta muy, muy familiar. El ideal taoísta de comportamiento es como una embriaguez interior de paz, tranquilidad y silencio. Los que de verdad saben no hablan y los que hablan no saben. El hombre bueno no discute, los que discuten no son buenos. Las palabras veraces no son floridas, las floridas no son veraces. El apóstol Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se parece un poco a lo que enseñó el taoísmo, o enseña el taoísmo del Wu Wei. Ya no vivo yo, es decir, ya no vive él, es Cristo el que está trabajando por mí el apóstol Pablo. No soy yo, sino la gracia de Dios en mí, dijo el apóstol Pablo. También dijo, yo estoy juntamente crucificado con Jesucristo. Y Cristo les dijo que se debe negar a sí mismo para que Dios comience a actuar. En la medida que el creyente se niegue a sí mismo, se entregue como instrumento de la gracia de Dios. Es muy parecido también acá con lo que estaba mencionando el taoísmo. Digo taoísmo, no Lao Tse, porque no estamos seguros si realmente existió o no. Por eso digo el taoísmo. Bien, en ese sentido también es parecido al cristianismo.
el negarse, dejar de hacer para que comience a actuar el Tao. Para nosotros comienza a actuar Dios en nosotros. Con el paso del tiempo, por interferencia del sustrato chino y quizás ideas foráneas, el taoísmo configura un panteón politeísta. Todas las religiones se degradan, ¿ah? Acá también se ha degradado el taoísmo. Ahora, algo tan muy cercano al cristianismo, pero después comenzó a insertarse el mundo, el panteón politeísta. El taoísmo es politeísta también. Si hubiese quedado con el Tao, hubiese sido muy parecido a nosotros, pero no fue así. Aparte del Tao, que sería el dios principal, el supremo, creador de todo, entonces también hay un panteón politeísta. Está poblado de dioses, de diosas y de inmortales. Estos están debajo del Tao, así como del cielo y de la diosa tierra. Desde el siglo III después de Cristo, el panteón taoísta se estructura en tres planos. Desde el siglo III después de Cristo, se va a estructurar en tres planos. Estos son los planos de la diversidad de dioses del taoísmo. Podríamos decir entonces que el taoísmo es una especie de enoteísmo, porque el Tao es el principal, y luego vienen los demás que están subordinados al Tao. Los tres puros, dioses encargados de la dirección de cada uno de los tres cielos, el cielo de la pureza, del jade, el cielo de la pureza superior y el cielo de la pureza suprema. Lao Tzu sería una de las presencializaciones del cielo supremo. También dentro del panteón de los taoístas están los innumerables dioses y diosas de rango inferior. Y también están los inmortales, numerosos y de distinta gradación, que vivían en islas o las montañas paradisíacas, realmente existentes según la creencia de los taoístas, aunque para los hombres es una montaña o un lugar inaccesible. La cima de esta plataforma estaba ocupada por los 8 inmortales. Los inmortales, o tal vez mejor, inmortalizados, que son personas humanas, pero que fueron divinizados. Y eso es lo que pretenden los taoístas, ser divinizados, alcanzar la inmortalidad, volverse en inmortal, para convertirse en esto o ser parte de este panteón taoísta, los inmortales. Se han hecho famosos, incluso populares, gracias a las historias legendarias del teatro y el arte taoísta de los chinos. Íbamos muy bien con el taoísmo, ¿ah? Pero después se volvió politeísta, comenzó a corromperse o a degradarse. El Wu Wei, Houston Smith comienza a explicarlo. ¿Qué es lo que es el Wu Wei? Houston Smith es una autoridad mundial de las religiones comparadas. Él dice, no debe interpretarse como inacción o inactividad, que sugiere una actividad de ociosidad o abstención, sino como efectividad pura o quietud creativa. Es decir, está creando, realiza acción cuando se encuentra o experimenta esa quietud mística. Es la acción suprema, la complacencia preciosa, la simplicidad, la libertad que fluye de nosotros, o más bien a través de nosotros. En esa parte, no fluye de nosotros, sino que a través de nosotros, ahí explica el pensamiento muy similar al cristianismo. La gracia de Dios en mí, dijo el apóstol Pablo. Acá es el Tao, por medio de los taoístas. Cuando nuestros egos individuales y nuestros esfuerzos conscientes se rinden ante un poder que no les es propio. Es decir, cuando se entregan al poder del Tao. Es como si estuviese hablando un cristiano acá, pero con otra terminología. La acción deviene del ser, es decir, el ser es el Tao. El Tao es un término que se usa para referirse al ser que es incognoscible, inaprensible, que no tiene nombre.
Le llaman así nada más. Una acción nueva devendrá de un ser nuevo, un ser más sabio, un ser más fuerte. Uno deja simplemente que el Tao fluya a través de uno hasta que la vida se convierte en una danza en la que no hay ni febrilidad ni desequilibrio. El Wu Wei es la vida vivida sin tensión. Bien, eso es lo que buscan los taoístas. También, aparte de la inmortalidad. Un ejemplo del Wu Wei. La necesidad de vencer, esto lo saqué del libro El camino de Chuan Tzu. Se ha considerado juntamente con Lao Tse el padre del taoísmo. Cuando un arquero dispara por disparar, está en posesión de toda su habilidad. Aquí lo podríamos hacer un poco más contextual. Disparar no un arquero, sino alguien que está disparando un postón, por ejemplo, o una bala. Pero si está disparando por ganar una medalla de bronce, ya está nervioso. Se pone nervioso cuando se trata de ganar algo. Pero si el premio es de oro, ya se ciega o está viendo dos blancos. Ha perdido la cabeza. La habilidad sigue siendo la misma, la habilidad no ha variado, pero el premio lo divide. Está preocupado ahora, piensa más en vencer que en disparar. Y la necesidad de ganar le quita el poder. Bueno, Wu Wei trata de eliminar todo eso con la finalidad de que pueda ejercer su mayor habilidad. En realidad no la de él, sino que el Tao comienza a actuar por medio de él. Mientras menos sea él, más el Tao podrá trabajar por medio de él. Después, el taoísmo se va a degenerar en un irracionalismo religioso. La inmortalidad ha obsesionado a los taoístas. Por una historia que se cuenta del siglo IV antes de Cristo, sobre una persona que se llamaba Wei Poyang. Le dio un perro una pócima para lograr la inmortalidad. ¿Qué pasó al perro cuando le dieron esa pócima? El perro murió. Pero parece que Wei Poyang no le causó temor el hecho de que el perro muriera. Él y juntamente con otros dos discípulos y otro discípulo se tomaron esa misma pócima y también murieron. Y los discípulos al ver que el perro, el maestro y su discípulo habían muerto, fueron a buscar ataúdes para sepultar a su maestro, a su discípulo y a este animalito que murió juntamente con ellos y resulta que no estaban vivos, habían resucitado. Dejaron una carta y luego se fueron. Es una leyenda, pero ellos creen que realmente sucedió así, es decir, por medio de esta pócima experimentaron la inmortalidad. Entonces, eso es lo que andan buscando los taoístas, lograr la inmortalidad. Y para esto emplean diversas técnicas. Una de estas es la respiración fetal. La retención de la respiración de modo que en vez de entrar y salir, es decir, inhalar y exhalar, circule la respiración por el interior del cuerpo como hace el feto en el seno de la madre. Es una especie ¿cómo le llaman estos nados sin oxígeno? Apnea creo que le llaman, ¿cierto? Alguien que trabaje en el mar. Parece que no hay ningún hermano que trabaje en el mar aquí. Parece que no hay nadie. Pero nado por apnea, creo que el nombre. Es decir, soportar la respiración. Algunos soportan harto, increíble, y son extraordinarias estas personas. Yo creo que la práctica, sin embargo, debe tener alguna técnica. Pero acá ellos emplean la misma técnica del buzo sin oxígeno, solamente manteniendo la respiración, para que la respiración circule por dentro como cuando el feto está en el vientre materno. Quien consigue retener lo equivalente a 1000 respiraciones habrá conseguido la inmortalidad. ¿Qué le parece la práctica, la técnica? Si logra mantener o retener lo equivalente a 1000 respiraciones, no, esta persona va a terminar muerto antes de que logre la inmortalidad. 1000 respiraciones no es harto, harto. Pero ellos creen que de esta manera van a lograr la inmortalidad. También tiene algunos regímenes dietéticos, generalmente vegetarianos, abstemios, no comen carne,
tampoco cereales, no toman vino ni licores. De esa manera se librarán de los tres demonios maléficos. También tienen ejercicios gimnásticos y respiratorios, capaces de hacer que el hombre realice la circulación correcta de la energía y la respiración o soplo vital. Otro recurso que han utilizado los taoístas, por eso que estamos hablando acerca de la degeneración del taoísmo en el irracionalismo religioso, que consiste en el cinabrio exterior, o alquimia externa, que consiste en la transmutación de los metales, concretamente en lograr la adecuada mezcla de cinabrio, que está compuesto de sulfuro de mercurio y de oro, destilado tantas veces, 9 veces, que se origine en cinabrio puro. Y esto debe ser tomado inmediatamente por el que lo está preparando. Quien lo hacía lograba la inmortalidad en el acto. Y como prueba de que había logrado la inmortalidad, se producía la levitación. No me va a creer usted, mis queridos hermanos, que algunos de los emperadores se creyeron en la historia, se hicieron taoístas. Aquí no fue necesario una conspiración interna dentro de la corte para matar al emperador, sino que el emperador estaba pero obsesionado con la inmortalidad y preparó el cinabrio y bebió el cinabrio y varios emperadores terminaron todos muertos, claro, es de esperar. Ninguno logró la inmortalidad. Lo único que lograron fue partir más rápido para el otro mundo nada más. Qué lamentable, fue abandonada también esta práctica después porque muchos emperadores perdieron la vida. Pero es increíble, si el emperador anterior murió, el otro siguió. Es decir, realmente están muy obsesionadas estas personas con buscar la inmortalidad. Por eso el cristianismo, si llega ya a China, a los taoístas, hay que ir a predicarle. Al primer grupo que hay que predicarle, mis hermanos, es a los taoístas. Es un terreno fértil para el cristianismo, porque ellos desean la inmortalidad. El hermano Boris dice acá que iniciaron, pero se refiere a los griegos, ¿verdad? 624, de la especulación del Arjé, ¿verdad? En realidad no sé, profesor. O sea, yo vi una página que de los ¿cómo que se llama? De lo que usted dijo. Ah, me Presocráticos. olvidé. Eso, Mm. preso crítico. Ah, Y ok, dice, claro, bueno, la página dice que iniciaron en el 624 antes de Cristo. muy bien. Bueno, ahí está Tales de Mileto, es uno de ellos. Bien, esto es el taoísmo, mis hermanos. ¿Qué les parece? Esta religión, pero en su aspecto de la degeneración religiosa. Aunque usted crea que es una religión en este aspecto de la religión que busca la inmortalidad de estas maneras, lo encuentra como irracionalismo religioso, pero el irracionalismo religioso es un fenómeno también de la religión y se encuentra en todas las religiones. También se encuentra en el cristianismo, principalmente en el movimiento del neopentecostalismo. Es un movimiento que dice que ha superado al pentecostalismo. Son más, ¿cómo podríamos decir? Nosotros somos el pentecostalismo clásico, los evangélicos y los protestantes son como los odres viejos, así lo dice Peter Wagner en su libro Terremoto en la Iglesia. Y se considera el neopentecostalismo como una nueva reforma de la Iglesia. A ese nivel de importancia se da en los neopentecostales, pero nosotros ya quedamos obsoletos ya. Y un profesor de Fatela, Miguel Ángel Palomino, él fue a un evento porque su tesis la preparó precisamente sobre el neopentecostalismo y la posmodernidad. Y había una persona que andaba con una cuerda y paseando a un perro. En realidad era un ser humano, pero que adoptó la posición de un perro. Y ese perro andaba ladrando. Pero ellos creían que todo eso, ese montaje o esas prácticas dentro de la iglesia, pensaban que son manifestaciones espirituales. Es decir, creerse un perro y ladrar como perro y andar con una correa como si fuese un perro y otro paseándolo como un perro, pensaban que es una manifestación espiritual.
y después vio a otro que estaba en una posición invertida en la pared y le preguntó a alguien, y a esa persona, a ese hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué está así? La respuesta que recibió fue, él tiene el espíritu de la lagartija, por eso está así pegado a la pared. Ahí vemos irracionalismo religioso también. Y en nuestras iglesias neopentecostales son todos dentro de la rama del protestantismo, no es que sean una secta. No estamos de acuerdo con las prácticas, pero son nuestros hermanos. Y por lo tanto, también están presentes dentro de nuestras congregaciones evangélicas. El irracionalismo religioso. Por supuesto, no son manifestaciones espirituales fidedignas porque el Espíritu de Dios nunca va a degradar a un ser humano a la condición de una bestia, puesto que el ser humano ostenta la imagen y la semejanza de Dios. Jamás va a ser degradado a una bestia. Por eso que se ha producido también el mismo fenómeno de la irracionalidad religiosa. ¿Qué más? A ver, ¿cómo viene la hora? También se practica la adivinación en el taoísmo. Por eso que el taoísmo, todo lo que, ¿cómo podría decirlo? Porque no es desechar, no es marginar, no es estar desinteresado tampoco en el confucianismo con estos elementos religiosos, porque es un énfasis nada más en lo terrenal, más que lo celestial para Confucio. Podríamos decir lo que no consideró Confucio, el taoísmo lo va a sobrevalorar o lo va a extralimitar. Yo creo que así está bien expresado y ser más consecuente con lo que hace el taoísmo, a diferencia del confucianismo. Aquí está la adivinación, se practica la adivinación también. Lo chamánico, lo alquímico y el quietismo. El trance chamánico tiene la finalidad de unirse con el Tao. Recuerden que ellos buscan el éxtasis. El éxtasis, el trance, lo místico, es un fenómeno religioso. Usted lo encuentra en todas las religiones. Por lo tanto, no debe sorprenderse que también este elemento de lo místico, del trance, de esta experiencia tan profunda con lo espiritual, esté presente también en el cristianismo. También está presente. En la reforma radical del siglo XVI estaban los luteranos, los anglicanos, la iglesia reformada, la iglesia radical. Dentro del mundo radical se encontraban los anabaptistas, los racionalistas, los milenialistas y los místicos. Dentro de la rama evangélica de los místicos están los pentecostales, neopentecostales. No sé si la iglesia emergente, pero neopentecostales sí, neopentecostales también. Pentecostales y neopentecostales, carismáticos también. Eh, eh, y de hecho se ha considerado los carismáticos, pentecostales, neopentecostales como la religión mística dentro del protestantismo. ¿Lo puede encontrar también en el catolicismo romano? Claro que sí, pues también está en el catolicismo romano. El Juan de Jesús es una de ellas. Y aquí tengo un libro del místico Santa Teresa de Jesús también, Las moradas o el castillo interior de una mística católica romana. También está el misticismo dentro del catolicismo romano. Si nos vamos al Oriente, a la Iglesia Cristiana del Oriente, ahí la Iglesia Cristiana del Oriente es una iglesia mística. La teología es una teología mística de la Iglesia Oriental, por lo tanto ahí ya no podemos decir que hay un sector místico dentro de la Iglesia Oriental. Toda la Iglesia Oriental es mística, porque es un fenómeno religioso. Se da en todas las religiones. Se desconoce el origen de la alquimia en China, ciertamente anterior a la alquimia al taoísmo. El taoísmo integró la alquimia dentro de su sistema religioso nada más. El irracionalismo religioso, el quietismo, se derivó de la lógica del Wu Wei, el no actuar. Contribuyó al declive del taoísmo. Esto fue su talón de Aquiles, el Wu Wei, pero mal comprendido o mal interpretado. Una interpretación de un concepto religioso produjo el declive de esta religión. Nosotros los cristianos
principalmente los protestantes igual hay una debilidad con respecto a la salvación por fe. Se enfatiza tanto de la fe que se olvidó la otra parte del obrar. No se obra mucho y de hecho no se enfatiza las buenas obras mucho. Algunas iglesias sí, por supuesto. Por eso que hay universidades cristianas, algunas las que enfatizan ese aspecto, que no se han olvidado el aspecto de las buenas obras, asilo de ancianos, hogar de menores, centro de salud familiar, como la iglesia metodista, por ejemplo, clínicas, hospitales, la iglesia adventista del séptimo día. ¿Qué más? Comedores abiertos también para la comunidad, servicio, ayuda social. Eso es parte del cristianismo, de las iglesias evangélicas. Pero no todas, algunas iglesias evangélicas trabajan de esa forma, pero no son todas, por el sobreénfasis en la salvación por fe y descuidar las obras. Acá también con el taoísmo se malinterpretó el Wu Wei y después la gente comenzó ya no a hacer nada realmente, es decir, a practicar la ociosidad, a vagar, la vagancia le llaman algunos, se volvieron muy negligentes. Como estas personas del libro de Tesalonicenses, algunos ya no trabajaban porque decían, yo estoy esperando que Cristo vuelva pronto y quiero que me encuentre meditando, orando o reflexionando la palabra de Dios, pero no quiero trabajar porque si estoy trabajando quizás no me lleve, entonces quiero estar sin trabajar y que la iglesia me mantenga. El apóstol Pablo dice, aquel que no trabaja, que no coma y que no sea un obstáculo, una carga para la iglesia. Bueno, acá con el Huawei pasó exactamente lo mismo. Hubo una despreocupación de los taoístas en los asuntos de los negocios humanos. Ya no comenzaron a esforzarse, a trabajar, a prosperar, a crecer. Se despreocuparon de los asuntos temporales. Hubo un letargo social, un letargo, un adormecimiento, una inacción en la política y del gobierno, en el caso de los emperadores taoístas, fue fatal para los gobiernos taoístas porque no estaban muy preocupados de solucionar los problemas de la gente. Eso fue lo que produjo el declive del taoísmo en, en ciertas épocas, no en todas las épocas. Otra característica del taoísmo es su noción de la relatividad de todos los valores y como correlativo de la identidad de los opuestos. En este aspecto, el taoísmo concuerda con el yin y el yang, el tradicional símbolo chino. Esta polaridad resume todos los opuestos básicos de la vida, el bien y el mal, activo y pasivo, positivo y negativo, la luz y la oscuridad, el verano y el invierno, masculino y femenino. Pero aunque las mitades se encuentran en tensión, no se oponen decididamente, sino que se complementan y se equilibran entre sí. Desde la perspectiva taoísta, ni el bien ni el mal son opuestos definitivos, sino más bien son complementarios. En eso consiste entonces, esto es esta religión, mis hermanos, el, el taoísmo. Lo que no consideró el confucianismo, lo exacerbó, lo extralimitó, lo rescató, lo fomentó el taoísmo. Satisface el taoísmo esa necesidad espiritual de los seres humanos, de la experiencia espiritual. El Confucio solamente lo terrenal, lo político, lo económico, lo social. Dentro de las iglesias cristianas evangélicas también ocurre así. Las iglesias, cuando se estudia la historia de la iglesia en América Latina, la iglesia presbiteriana y también la iglesia anglicana, las metodistas, trataron de transformar la sociedad por medio de la educación. Quisieron transformar las estructuras políticas, ganando a las personas de las élites, pero no le fue muy bien. Después llegaron los pentecostales, se fueron a satisfacer la necesidad de los pobres, pero no esa parte política que querían las iglesias presbiterianas, anglicanas y metodistas y católicas romanas por medio de la teología de la liberación, sino la parte espiritual, es decir, la experiencia espiritual, la experiencia con el Espíritu. Bueno, siempre el ser humano tiene que haber un equilibrio entre lo uno y lo otro, no hay que
sobreenfatizar un aspecto sobre el otro, todos son importantes en la vida cristiana. Y eso es lo que hizo esta religión, se extralimitó en el otro sentido espiritual y se fue al extremo. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, acerca del taoísmo? ¿Qué le pareció esta religión china? El taoísmo es independiente o no nace del confucianismo, ¿cierto? Son, Es una oposición al confucianismo, claro, no es una nace especie de una del, rebelión contra el confucianismo. ya, no nace del confucianismo. No, 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 no nace, Ya. no nace, no es una división, sino que vieron que es otra de las tantas escuelas que surgieron en una época, en la época de Confucio. Y las dos escuelas que sobreviven son estas, Confucio y el taoísmo. Donde hay una época de guerra, en el siglo séptimo antes del Señor Jesucristo, hicieron ordenar la sociedad de esta anarquía, todos los estados peleando entre sí, estaban cansados y necesitaban una organización en todas las sociedades chinas, satisfacer los problemas que habían. Había muchas escuelas, sobrevivieron estas dos, y son las más importantes. Quizás existan otras, pero no son tan relevantes como esta. Pero surgieron, ¿cómo podríamos decir? De manera independiente, satisfaciendo distintas necesidades de la población china en esa época. No sabemos si Lao Tzu existió o no, pero si existió alguien, un grupo de personas, ellos rescataron esos elementos que el confucianismo no consideró. Profesor, ¿Sí? como que, ¿en qué sentido el taoísmo le hace la contra al confucianismo? ¿Saben? Porque te dijo que es como lo opuesto. O sea, como que, con un par de ejemplos, a ver, como que esto cree uno y lo otro cree lo otro, lo El, opuesto. el confucianismo es social, el taoísmo es individual. El, el taoísmo es muy terrenal, en cambio el taoísmo es más espiritual. El confucianismo no le interesa los espíritus, los dioses, el cielo. El taoísmo, eso es precisamente lo que busca. No busca lo místico el confucianismo, en cambio el taoísmo busca lo místico, el éxtasis, la experiencia espiritual. El otro es terrenal y este es espiritual. Esas son las grandes, grandes diferencias. Me parece que los hippies andarían súper bien con esta religión Tao, como que el tema de la naturaleza y los espíritus, yo creo que cuadrarían, pero excelente con el Tao. Sí, sí, porque Me sería muy... llama la atención, me parece que es una religión fácil de llevar, en el sentido de que tú vives lo que sientes de alguna forma en el ámbito espiritual, ¿cierto? Tú, si, por ejemplo, me llama la atención que, por ejemplo, yo enseño callado y tú aprendes en silencio. O sea, es como fácil, es fácil de alguna forma, lo veo así yo de esa manera, no tiene tanta, no es tan filosófica en el sentido de que hay que ser un, no sé, no, si quieres aprender, siéntate y quédate callado. Y yo te voy a enseñar también callado. Los dos vamos a estar callados y los dos vamos a aprender. O sea, es como lo veo así. Y de hecho aquí leo, por ejemplo, en la página 11, dice, es como el agua, que no porfía con nadie. Ocupa el lugar que los demás le dejan y que todos aborrecen. Dice, no anda a puntapiés con las piedras del camino, con las dificultades de la vida. Se remansa hasta que logra pasar por encima de ellas, acariciándolas y alisando sus aristas cortantes e hirientes. Por eso le digo, es como que, no sé, es como fácil, de alguna forma, quieres, no sé, tener vivir alguna espiritualidad, ven para acá, po. Ven para acá, aquí no hay problema y nos sentamos juntos y miremos, no sé, quedémonos mirando las nubes y ahí vais a aprender tú y a aprender yo. Una cosa así lo veo yo por lo menos, no, Sí, no es esa es como la impresión que queda. Muy bien.
Muy como el bien. cristianismo. El cristianismo, por ejemplo, nosotros tenemos normas, ¿cierto? Tenemos pasos a seguir. El mismo confucianismo también. Entonces, esto es como que una religión que, para aquellos que no quieren hacer nada, pero quieren vivir una vida espiritual, vengan para acá. Algo así, Claro, no, sí, sí. por lo menos lo alcanzo a Bueno, entender. sí, el Wu Wei dice eso, ¿eh? En un sentido. Claro que es mucho más complejo eso porque el Wu Wei era dejar de hacer uno para que el Tao comience a trabajar por medio de uno. Y, por eso es que es místico, es decir, dejarse ser utilizado como instrumento por medio del Tao. Eh, ¿Cómo se consigue eso? Bueno, eso los maestros de ellos saben la forma. Tiene que estar sujeto a un maestro para esta religión. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a descansar un momento entonces.